¿Qué debo hacer si he pecado sin saberlo? ¿Sientes que todavía estás haciendo las cosas mal, aunque sinceramente quieres hacer el bien? Romanos 8:13 dice, porque si vivís conforme a la carne, moriréis. Mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Como cristiano, hago un pacto con Dios de no pecar. Romanos 6, del 12 al 13. Ahora, algún tiempo después del hecho, me doy cuenta de que algo que hice estuvo mal, pero ya es demasiado tarde. Ya se hizo. ¿Significa eso que he pecado? Me he convertido y he decidido vivir solamente para Jesús. Y tengo una mente nueva que quiere hacer el bien. He terminado por completo con mi viejo pensamiento pecaminoso. Entonces yo sé que todas esas cosas son pecado y que también sé que esas mismas cosas, por ser pecado, me separan de Dios. Cosas que nunca debería haber estado haciendo en primer lugar. Sin embargo, encuentro que todavía estoy tentado a pecar. Quiero mentir para salir de una situación difícil, por ejemplo. Pero estos deseos que son parte de mi naturaleza humana no deberían estar controlándome, no deberían estar controlándote. Pero con la ayuda de Dios puedes y obtenemos la victoria sobre ellos. Pero ahora entiendo que estuve haciendo muchas cosas involuntarias, pero que aún así estaban en contra de la voluntad de Dios. Por ejemplo, sin darme cuenta, me lleno de rabia con un amigo que hace cosas que van contra mis principios, aunque mi deseo es ser bueno con todos. Ahora entiendo lo que dice Romanos 7:15 cuando dice, porque no entiendo lo que hago, porque lo que quiero hacer, eso no lo practico, pero lo que aborrezco, eso hago. Ni siquiera soy consciente de que estoy haciendo estas cosas hasta que ya están hechas. ¿Será que yo estoy pecando sin saberlo? ¿Será que estoy pecando sin quererlo? Cuando hago algo malo, sin antes ser consciente de que estoy siendo tentado a pecar, eso es a lo que la Biblia le llama una obra de la carne. Y a veces estas obras de la carne son las que salen sin que nos demos cuenta que van a salir. Ahora, esto no es lo mismo que cometer pecado. Y yo quiero hacer una aclaración en esto porque hay muchos errores con relación a esto. La Biblia es bastante clara. ¿Por qué? Es que no hubo un momento en el que me diera cuenta que estaba siendo tentado y necesitaba tomar una decisión sobre si iba a aceptar o no ceder a esa tentación. Independientemente de eso, me alejo y me doy cuenta que estaba juzgando mal a mi amigo. O me doy cuenta que reaccioné de manera equivocada o con impaciencia ante determinada situación. Me doy cuenta aquí que he hecho algo que no era realmente la voluntad de Dios. No estaba bien. Incluso ahora tengo la oportunidad aún de obtener la victoria sobre el pecado. Necesito reconocer qué he hecho. Si soy demasiado orgulloso para admitir que me he equivocado, entonces Dios no puede hacer nada conmigo. Dice Santiago 4:6, Dios resiste a los soberbios, pero da gracia a los humildes. Admito que lo que hice no fue la voluntad del Señor. Mi mente es servir a Dios, así que yo desprecio lo que no está de acuerdo con su voluntad. Y yo resuelvo firmemente estar más despierto en el futuro frente a este tipo de situaciones. Esto es obtener la victoria cuando vencimos lo que pudo haber pasado. Entonces yo necesito seguir adelante y no permitir que Satanás cree una mala conciencia en mi vida. El desaliento no es una opción. Mi voluntad sigue siendo hacer el bien. Eso no ha cambiado. Dice Romanos 7:20, y si hago lo que no quiero, eso no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Sucedió, pero ahora está en el pasado. Ahora lo sé mejor y la próxima vez que esté en una situación similar, me despierto porque estoy alerta. Sabré cuál es mi situación y sabré cómo lo voy a afrontar. Y así de esta forma yo estaré preparado para reconocer y para resistir la tentación. Pablo continúa explicando esta posición en Romanos 7:25. Así que yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios, pero con la carne a la ley del pecado. Y lo más hermoso en Romanos 8:1. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Ninguna condena. Mi mente no estaba de acuerdo con la obra del cuerpo y Satanás no tiene ningún derecho sobre mí. Tenemos tanta esperanza, tenemos tanta gracia de parte de Dios. El Señor realmente quiere que nosotros tengamos éxito en esta vida. El Señor quiere que realmente triunfemos en una vida cristiana y en una vida, en una relación con los demás. El Señor quiere realmente que nosotros alcancemos esa salvación. Y Él nos da todas las oportunidades para ser transformados. Podemos ser participantes de la
de la naturaleza divina. Pero para que eso suceda, primero debemos librarnos de nuestra naturaleza humana y necesitamos de estas experiencias de aprendizaje para poder lograrlo. Nosotros no podemos saber qué necesita ser limpiado si primero no lo hemos visto. Cuando me doy cuenta de que he juzgado a otras personas, aunque no fue mi intención, entonces me doy cuenta que juzgar es algo que le gusta a la naturaleza humana. No solamente pasa con el juicio, con juzgar, sucede con muchas otras cosas, con muchos otros tipos de acciones que desconocemos en algún momento, pero que el Señor nos las va sacando y nos va demostrando con el paso del tiempo que verdaderamente necesitamos cambiar este tipo de cosas. Ahora ya yo sé en qué trabajar para poder trabajar en esa mala actitud que puede ser reemplazada por una actitud bondadosa. Eso es a lo que la Biblia le llama longanimidad. Si no lo sabes, puedes buscar qué significa longanimidad. Muchas veces escuchamos algunos textos bíblicos, algunos pasajes de la Biblia y no comprendemos. Si usted tiene, hermano, alguna duda acerca de algún tipo de expresiones que encuentras en la Escritura, puedes dejarlo ahí en los comentarios y yo voy a pasar a leerlos, porque a veces no lo sabemos todo, pero ignoramos muchas cosas. Y esto que ignoremos no quiere decir que estemos mal delante de Dios, sino que también existen algún tipo de cosas que nosotros podemos ir perfeccionando a lo largo de nuestro camino con Dios. Cuando yo miro hacia atrás en una situación y veo que me estaba comportando de una manera egoísta, aunque esa nunca fue mi intención, entonces descubro cómo era que yo estaba encerrado en ese pensamiento. Eso nos pasa. Ahora puedo pasar a la acción y usar cada oportunidad que veo para aprender a dar y a amar, en lugar de vivir para mí mismo. Voy a hacer un paréntesis un momento. Si aún no te has suscrito a nuestro canal, yo te agradezco que le dejes ahí abajo al botón de suscribirse, porque no quiero que te pierdas ninguno de este tipo de mensajes que estamos compartiendo, y sé que somos bastante repetitivos en esta parte, pero es muy importante porque YouTube esto lo toma como un contenido relevante. Cuando he estado ansioso, veo cuánto necesito aprender a confiar en Dios. Hay una larga lista de acciones que nosotros mismos desconocemos de nosotros. Descubrimos que como humanos somos débiles, pero Dios es fuerte a nuestro favor. Él nos dará todo lo que necesitamos para poder completar esa obra de transformación. Dice Isaías 40 del 29 hasta el verso 31, Él da esfuerzo al cansado y multiplica las fuerzas del que no tiene ninguna. Dice, los muchachos se fatigan y se cansan, los jóvenes flaquean y caen, pero los que esperan en el Señor renovarán sus fuerzas, levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Compártelo. Ya sabes que hay alguien que lo necesita. Que Dios nos bendiga.